¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Minuto 1 en la pantalla de C5N. Hoy más que nunca clarificando información, luchando diariamente contra la infodemia que te propone el periodismo de guerra en la Argentina. En una jornada con mucha información. Mirá, estamos en el móvil de Minuto 1 en la Casa de Gobierno, reunión cumbre de el jefe de gabinete, el ministro de Turismo y Deporte y el ministro de Salud con la cúpula de la AFA. Están definiendo la fecha de regreso del fútbol. Enseguida te lo vamos a estar contando, móvil en directo desde la Casa Rosada. Cumbre por la vuelta del fútbol en el día en que reabrieron los shopping en la ciudad de Buenos Aires. También números preocupantes de contagios en el interior de Argentina del coronavirus. Enseguida vamos a estar hablando con el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Daniel Goyan. Vuelven los viajes de avión y los micros de larga distancia. Enseguida también Juana Morín con ese tema. Mucha información. El presidente Alberto Fernández ante los empresarios de IDEA despejó las dudas de los empresarios. Habló de la Argentina productiva, del crecimiento, del empleo, de la no devaluación. Tajante el presidente, no devaluación frente a las presiones del mercado y de aquellos grupos desestabilizadores que buscan, que fuerzan, que presionan al gobierno para que desestabilice. Y nos estás acompañando a partir de este momento con el hashtag Los Miedos de Macri. Sí, los miedos de Macri. Muchos se preguntaban por qué reapareció esta semana el expresidente Mauricio Macri, sin contenido político, para anunciar que no va a ser candidato el año próximo, sin muchos deseos de liderar nada, en un reportaje que anoche reveló, hoy fue la noticia, en todas partes se comentaba, lo que reveló anoche Raúl Timerman en el Pica Pica, que estuvieron 4 horas para grabar la entrevista con el expresidente Macri, donde se lo veía abrumado, preocupado, se equivocaba, cometió errores conceptuales gravísimos y de la política. Algunos te lo vamos, anoche te mostramos aquí y fuimos mostrándote las mentiras de Macri. Pero además cometió errores garrafales, como decir que el presupuesto que su gobierno enviaba al Parlamento todos los años y que votaban los diputados de su partido con los aliados, era culpa del kirchnerismo y que eran presupuestos deficitarios. Todos los presupuestos fueron votados con la aprobación de los diputados y senadores de Cambiemos y los aliados circunstanciales. Y le echó la culpa al kirchnerismo del déficit que su propio gobierno propiciaba. Bueno, entre eso mucho, en un reportaje totalmente deslucido, sin contenido político, nunca lo tuvo Macri, pero sin ningún tipo de contenido. Entonces nos empezamos a preguntar, ¿por qué reapareció Mauricio Macri? Y empezamos a encontrar respuestas para esta reaparición pública del expresidente. Mira, te lo contamos. ¿Por qué volvió Macri? Acá hay una cuestión, primero, muy fuerte. Hay un quiebre en la relación entre Gustavo Arribas, ex titular de la AFI, muy comprometido hoy en el espionaje ilegal. Muy comprometido hoy en el espionaje ilegal. Gustavo Arribas tiene miedo de ir preso y lo culpa a Macri de los problemas judiciales presentes y del futuro.
y se cuenta que Gustavo Arribas lo apretó a Macri para que salga a hablar públicamente del espionaje ilegal y de la defensa. Dice y siente arriba que lo dejaron solo, que Macri se borró, quieren que lo banquen públicamente. Por eso Macri tal vez salió a hablar del espionaje y las mentiras que dijo, de la persecución, de las mentiras, donde únicamente defendió a su secretario privado, nada dijo de Gustavo Arribas. Pero ahí está la primera explicación de por qué Macri sale a hablar. Porque Arribas, que tiene miedo de ir preso por las pruebas acumuladas por el espionaje ilegal, lo apretó a Macri para que salga públicamente. Ahí también se hilvana, fíjese, la reaparición de Macri y también, después de mucho tiempo, de las denunciadoras seriales de Cambiemos. Carrió, también Paula Oliveto, Zubik, que con un objetivo de ensuciar la cancha, salieron a pedir el juicio político a los fiscales, que en una forma impecable siguen acumulando pruebas contra el espionaje ilegal del macrismo. Claro, ellas están tocadas. Ellas están tocadas en la causa que investiga Alejo Ramos Padilla, muy comprometidas también. ¿Y qué salen a hacer? Lo que saben hacer, tratar de embarrar la cancha. Pero la causa sigue, Gustavo Arribas tiene miedo de ir preso y por eso motivo también. Muy preocupado por lo que anoche contaba Juana Morín, adelanto exclusivo de Minuto 1, que hoy empezó a tener una repercusión nacional. El libro del escándalo, el libro que se viene, 17 horas de grabación del periodista Santiago O'Donnell con Mariano Macri. 17 horas de grabación de Santiago O'Donnell con Mariano Macri para el libro del escándalo. Destapa la olla del clan Macri. Habla de Mauricio Macri desde los tiempos de su colegio, del Newman, hasta el presente. Hasta el presente, pasando por todo, hasta da detalles del escandaloso divorcio de Mauricio Macri con Isabel Menditegui. Esto lo tiene muy preocupado a Mauricio Macri. ¿Por qué? Porque Mariano Macri pareciera que va a revelar muchos negocios y negociados que a Mauricio Macri lo pueden complicar aún más judicialmente, mucho más de lo que está complicado ahora. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay causas judiciales que le quitan el sueño a Mauricio Macri. Dos, a las que se refirió en el reportaje del lunes: el correo gay y los parques eólicos. Dos causas, además del espionaje ilegal, donde Macri está muy comprometido. Correo gay, decís que duerme, que ahí el juez Lijo la ha hecho dormir el expediente y duerme el sueño de los justos. Pero si no, Macri ya debería estar, pero ¿cómo? O ya debería haber decretado la quiebra de SOCMA. Ya deberían haber decretado la quiebra de SOCMA para hacerse cargo de lo que le adeudan al Estado argentino. Pero la justicia, apretada por Macri en los últimos 4 años, fue demorando las decisiones. Ahora, porque hay una fiscal que mueve por más ataques que reciba, la cosa se está encaminando. Y parques eólicos, donde acá también, anoche lo contó muy bien Juana Morín, que reveló Juan el año pasado acá, los documentos de esos 5 millones que Gianfranco retiró. Y claro, Mariano Macri dice, ¿pero cómo? ¿Y a mí me dejaron afuera? ¿Y esta plata? Así que el libro de Santiago O'Donnell, que sale en 10 días, lo tiene muy preocupado. Sobre este libro, que ayer lo revelaba Juan acá, anoche también el colega del diario Perfil, Javier Calvo, también daba precisiones. La política que va a recibir Mauricio Macri por estos tiempos no es de Alberto Fernández, no es de Cristina Kirchner, no es de la justicia, sino de su hermano Mariano.
uno de los hermanos de Mauricio Macri. La familia Macri y Socma, la tradicional empresa familiar, dicen que Mariano dejó de recibir dinero tras la muerte de papá Franco Macri y que eso motivó una extorsión hacia la familia para seguir recibiendo el dinero que tradicionalmente recibía por parte de la empresa. Desde ese lugar entienden que recurrió a un periodista de Página 12, durante varios días largó todo sobre internas familiares y ventiló cuestiones muy sensibles del patrimonio de la familia Macri. Entre ellas, el resonante divorcio con división de bienes irregular, aparentemente, de Mauricio Macri con Isabel Menditegui, y los famosos temas de cómo la familia Macri se involucró en el negocio del correo y de los parques eólicos. Porque además, Mariano, con viejas internas entre los hermanos, les va a facturar de que vaciaron Socma para perjudicarlo. Ahí estaba. Información que ayer aportó acá en forma exclusiva Juana Morín, que complementaba anoche Javier Calvo, y este libro que pese a que el propio Macri y Mariano Macri están intentando que no salga, están intentando censurarlo, lo están intentando censurar, va a dar a luz en algunos días más, libro Santiago O'Donnell, y va a ser una bomba para Macri y las complicaciones judiciales que tiene. Pero además está este tema político. El lunes Macri, cuando reaparece, también queda muy mal parado, porque trata muy mal, despectivamente, a sus ex colaboradores, Frigerio, Monzó. Rompe códigos de la política. ¿Por qué? Porque personas que estuvieron a su lado sobre Frigerio hasta último momento sale a desentenderse y a hablar mal en público, como ha hablado mal Macri de muchos de sus funcionarios. Recordemos de Alfonso Pratgay, dijo que lo había echado de su gobierno porque era muy soberbio. De Carlos Melcoñán, amigo toda la vida. De muchos habla mal. Ninguneó a quien hoy busca liderar el espacio de Cambiemos, que es Horacio Rodríguez Larreta. Entonces, ha explotado la interna de Juntos por el Cambio con esta aparición. Y hoy, esto es lo que te vamos a mostrar, exclusivo de este programa, el sector al que Macri denominó filoperonismo, despectivamente, Frigerio, Monzó, otros diputados, le respondió a través de un video escandaloso para la interna de Juntos por el Cambio. Mírelo. Esperaba que llegaras, Acerca de Macri en lo ideológico, ella prefiere aclarar que con el presidente de Boca no tienen nada que ver. Somos como el agua y el aceite. Nosotros somos cristalinos, transparentes, tenemos convicción, ideas. Durante toda la campaña nosotros escuchamos que Macri dijo que Ibarra era inútil. Ibarra dijo que Macri era corrupto. La verdad es que los dos tienen razón. La Argentina sabe quiénes son los Macri. Si la gente quiere votar a alguien que formó parte del saqueo, también se hará responsable. Hace unos días usted dijo que Macri era un contrabandista. ¿Tiene que ver con esta acusación? Absolutamente, absolutamente. Y ahora está claro que Mauricio Macri tiene una incompetencia feroz. Alguien le tiene que decir. You are stupid. Casa Pichetto fue presidente del bloque de senadores del peronismo con Menem, con Dualde, con Néstor, con Cristina. Y si gana, ¿quién va a ser jefe del bloque? Yo no estoy con Cambiemos, nunca estuve con Cambiemos, porque tengo una historia y tengo un compromiso con mi partido. Me cambian todo el tiempo de cambio, me hago loco ustedes, esperaba que llegaras. La respuesta del ala del filoperonismo a Mauricio Macri. Durísima, durísima.
Y esto destapa esta interna cada día más convulsionada de Juntos por el Cambio. Y atención con otro dato. Porque no solo empiezan a desmarcarse ya contra Macri los de PRO. Atención, porque hay un sector del radicalismo que va en los próximos días a desmarcarse de lo que es Juntos por el Cambio. Empieza también un sector del radicalismo que quiere recuperar el partido a desmarcarse también de Juntos por el Cambio. ¿Y dónde se le animan también a Macri? Porque Macri, en esta ignorancia, parte de ignorancia y parte de cuestión ideológica, Mauricio Macri, que en marzo, cuando empezaba la pandemia, lo llamó al presidente Alberto Fernández, no para decir en qué puedo colaborar, sino para decirle, no pongas la cuarentena, mirá, esto es fácil, que se mueran los que se tengan que morir y que se enfermen los que se tengan que enfermar. Mauricio Macri volvió a hablar en contra de la cuarentena, y aquí es donde dice, la ciudad de Buenos Aires es la peor, es la más castigada, no entiendo la cuarentena. ¿Quién le salió a responder? El ministro de Salud de Horacio Rodríguez Larreta, un excelente ministro de Salud, que actuó en forma coordinada y responsable junto a Ginés, junto a Goyán, junto a otros ministros. Y desde el riñón pro de la ciudad también lo cachetearon a Macri. Mirá. Buenos Aires estaba con una velocidad, digamos, si bien tenía muy poquitos casos allá por marzo o abril, la velocidad de crecimiento, el R, era de 2.2, y eso, como es una ecuación que es exponencial, nos llevaba para mediados de abril, mitad de abril, perdón, principios de mayo, nos llevaba a un pico de casos que probablemente hubiera tenido números similares al pico que tuvimos el 3 de febrero, o incluso podría haber sido mayor, porque cuando la curva asciende rápidamente los picos son un poco más altos. No hubiéramos tenido ninguna capacidad de poder atender de manera digna, humana y correcta a todo el mundo en ese momento, y por eso siempre insistimos, la cuarentena precoz salvó una catástrofe sanitaria que es muy difícil de ver, porque como no ocurrió, no es sencillo observar lo que hubiera ocurrido. La cuarentena precoz previno una catástrofe. La cuarentena precoz previno una catástrofe. Desde el riñón del procapitalino, así, en su cara le respondieron a Mauricio Macri. Y para cerrar, lo que dijo, que acá realmente uno se pone a pensar. Reitero esto, lo que anoche revelaba acá Raúl Timerman, que estuvo 4 horas para grabar un reportaje, donde parece que se confundía, o los conceptos no los tenía muy claros, volvían a grabar. Bueno, escuche lo que dijo sobre la aprobación del presupuesto. El presupuesto que lo manda el gobierno y que lo votan la mayoría de los diputados que eran de Cambiemos con los aliados circunstanciales. Muchos diputados, que no se enoje Héctor Recalde, peronistas que respondían a los gobernadores. Votaban, no pedían modificaciones. La mayoría del kirchnerismo votaba en contra. Y es fácil, tienen que ir a buscar los datos. Le agradezco al usuario de Twitter, a Mariano Tilly, que vayan al Twitter de Mariano Tilly, que hace instantes publicó todo el hilado de cómo se votó el presupuesto 2017, 2018, 2019. Y escuche lo que dijo Macri. La verdad, bueno, escúchelo. ¿Y el déficit quién lo genera? Lo genera el presupuesto, como dice la CUNSA. Padre déficit, hijo deuda. ¿Y el presupuesto quién lo aprueba? El Congreso de la Nación. ¿Y quién tenía la mayoría durante todos los años de mi gobierno por primera vez en la historia? El peronismo, el kirchnerismo, el peronismo. Y siempre aprobó presupuestos que no tenían recursos suficientes. Bueno, además dice otra burrada, que el presupuesto que él enviaba era un dibujo. Pero dice una gran mentira. Reitero esto,
vayan a la cuenta de Mariano Tilly, vayan a buscar, al propio doctor Recalde se lo pueden consultar, vayan a buscar a ver cómo votaron, están las actas en el Congreso. 2017, 2018, 2019, mayoría de los diputados de Cambiemos, es decir, los diputados de Macri, con los aliados que Emilio Monzó, a quien ahora Macri defenestra, Emilio Monzó buscaba aliados. Y ni que hablar en el Senado. En el Senado tenía mayoría absoluta Juntos por el Cambio, con los representantes de los gobernadores peronistas que estaban aliados a Macri. Hay que decirlo. Entonces, otra mentira. O ignora, o este hombre estuvo fuera de la realidad, porque no sabe ni cómo aprobaban el presupuesto que era un dibujo. Él lo mandaba. O no estaba acuerda, o no estaba al tanto de los presupuestos. ¿Qué gobernó Macri? Bueno, ya sabemos, ¿no? Cómo gobernó. Muy bien. Terminamos con el capítulo Macri, los miedos de Macri, te explicamos aquí lo que se le viene, por qué estas reapariciones públicas, con mucha información, como siempre hacemos en este programa. El otro tema, vamos a lo positivo. El presidente Alberto Fernández estuvo hoy en el coloquio de IDEA, todo un dato político. Claro el mensaje, primero porque durante los años del kirchnerismo nunca ni Kirchner ni Cristina Kirchner fueron a un coloquio de IDEA, tampoco iban sus funcionarios. Entonces todo un dato político que Alberto Fernández, en la búsqueda permanente de dialogar con todos los sectores, estuvo en el coloquio de IDEA. Y allí habló del tema económico y allí también habló y envió un mensaje concreto y claro a los empresarios. Hoy mismo estamos enfrentando un problema por la falta de divisas que objetivamente heredamos, por una desconfianza que se crea porque se repiten cosas que objetivamente no son ciertas, desde los que plantean que se viene una devaluación hasta los que plantean que podemos quedarnos con los depósitos de la gente. Jamás haría semejante cosa. Lo que nosotros necesitamos es una Argentina que crezca con confianza. O un capitalismo sin mercado es una trampa. Un capitalismo sin mercado lo único que hace es hacer que unos pocos ganen y que muchos pierdan o padezcan. Ahora, ese capitalismo, ese mundo empresario, esa inversión privada necesita también vincularse con el Estado. Porque un capitalismo sin Estado es la selva misma. Es un mundo sin reglas. Es un mundo donde gana, básicamente, el más fuerte, el más poderoso, y pierde el resto. Bueno, muy claro, muy contundente el mensaje del presidente a los empresarios de IDEA, muchos de los cuales acompañaron las políticas del neoliberalismo de Macri. Le marca la cancha. También marca la cancha sobre lo que ha significado el capitalismo, lo fácil que ha sido atacado por la pandemia del coronavirus. También tuvo conceptos políticos en esta charla. Y lo que necesitamos es que los empresarios, de una vez y para siempre, entiendan que tenemos que trabajar juntos para desarrollar a la Argentina. Y que el desarrollo no se da sin reglas claras que el Estado fije, y que el desarrollo, si no conlleva un desarrollo generalizado que alcanza a todos los sectores de la comunidad, es un desarrollo que no sirve. Un desarrollo donde se concentra el ingreso en pocos es un desarrollo que solo trae conflictos. Y eso es lo que estamos llamados a hacer. Trabajar juntos para poder encontrar la salida. Y tenemos definitivamente muchísimas oportunidades de salidas. Porque la Argentina las ofrece. Porque además el mismo contexto para invertir es un contexto favorable. Y cuando nosotros planteamos ciertas cosas vinculadas a la justicia y a la calidad institucional, no estamos haciendo eso para buscar la impunidad de nadie. No estamos haciendo eso para beneficiarnos con algo de eso. Estamos proponiendo esas cosas
para que la Argentina recupere una justicia que se ha perdido. Yo me pregunto, ¿qué pensarían ustedes si las vacantes que hoy existen en la justicia, yo las cubro cambiando a jueces amigos míos, sacándolos de un tribunal y pasándolos al otro? ¿Ustedes creen que esa es una mejor justicia? Bueno, eso es lo que nos pasó. También, interpelando también el presidente sobre formas que acompañaron y que no se quejaban, que nadie se rasgaba las vestiduras durante los últimos 4 años del mandato de Macri, y donde el presidente interpela hoy a muchos de esos empresarios que acompañaban, que sonreían y que hoy critican muchas de las acciones positivas que toma este gobierno. Bien, David de Cufré, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Gustavo. Bueno, tuvimos hoy el dato de la inflación y también tuvimos el dato del acuerdo por el salario mínimo. Si te parece, empezamos con lo que pasó con los precios en el mes de septiembre, una inflación del 2,8%, un poquitito más baja de lo que estimaban las consultoras, que decían 3%, 2,8%, 36,6% en los 12 meses, para comparar con el año pasado. El año pasado, a esta altura, teníamos un 53,5%. Interanual, si comparás septiembre contra septiembre, es la más baja de los últimos tiempos. Efectivamente, la más baja del 2008. O sea, desde el 2008 que no bajábamos del 40%. Ya te digo, el año pasado, a esta altura, en 12 meses, estábamos en 53,5 y ahora 36,6. Y en lo que va del año, el acumulado de los 9 primeros meses del año, 22,3%, también 15 puntos menos que la inflación del año pasado, que era 37,7. Eso te habla más del desastre del año pasado que de este año, ¿no? Porque, digamos, fue tremendo. Ahora, me sorprende que lo que más aumentó es indumentaria y calzado, cuando los negocios estaban cerrados. Es verdad, pero es por una cuestión los grandes shopping. Es una cuestión estacional de cambio de temporada, según la explicación que dio el INDEC. Digamos, en el mes de septiembre. Es raro. En el mes de septiembre todos los años te aumenta más. Te digo, pero también tenés el canal comercial, el canal de internet, el e-commerce, digamos. O sea, bueno, es lo que registró el INDEC, 5,8%. En bebidas alcohólicas, 4,3% de aumento. El transporte, 3,6%. Ahí influye mucho la cuestión del combustible, la nafta, que aumentó el mes pasado. Salud, 3,5%. Los medicamentos, que siguen subiendo. Y alimentos y bebidas. Y alimentos que uno podía pensar que era lo que más había aumentado. 3%, que es más que la inflación general. Repito, fue 2,8%, 3%. O sea, para la canasta de pobreza eso no va a ser un buen dato. Y lo que más aumentó fue el tomate, que veníamos hablando la semana pasada, 51%. Y las verduras también con fuerza de aumento, por ejemplo, la batata, 25%. Los productos frescos son los que más aumentaron. Bueno, importante la novedad de la decisión tomada esta tarde por el Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil. Aumenta en la Argentina. Efectivamente, está actualmente en 16.875, va a aumentar 28% en 3 tramos para llegar a 21.600 en marzo del año que viene. Lo que pedían los sindicatos al sentarse a la negociación era 45.500, en función de que la canasta de pobreza hoy está en 46.000 pesos. Entonces decían, bueno, tenemos que llegar a ese nivel, pero lo que se va a hacer ahora, hasta marzo, en 3 tramos. El primer tramo es en octubre del 12%, lleva el salario mínimo a 18.900, después en diciembre 10% y en marzo finalmente llegamos a 21.600 con un aumento, insisto, del 28%. Esa es un poco la definición. Bueno, pero, y aparte importante, Gato, que por primera vez en los últimos años hubo un acuerdo y no fue un laudo. En 2017, 2018, 2019, el gobierno de Macri, de manera unilateral, al no haber acuerdo entre empresarios y sindicatos, lo hizo de forma por un laudo. Acá fue un acuerdo. Bien, ahora hay que recordar de dónde veníamos, porque también durante el gobierno de Macri, memoria activa, el salario fue lo más castigado. El salario perdió permanentemente con la inflación. Así estábamos. Mira, en 2015 es el ranking, esto lo elabora UNDAP, la Universidad de Avellaneda. En el 2015 Argentina tenía un salario de $589. Éramos el país número 1, liderábamos el ranking. Teníamos el salario mínimo más alto de la región con $589. Hoy, por eso dice número 11, estamos, o mejor dicho, cuando terminó Macri, estábamos con $268 y bajamos del puesto 1 al puesto 11. Claro. O sea, una caída
estrepitosa del salario mínimo, que es lo que ahora hay que empezar a remontar. Esto está expresado en dólares. Y fíjate, bueno, otros países, todos los demás países nos pasaron, Costa Rica, Uruguay, Ecuador, y Brasil tiene un salario mínimo peor que el de la Argentina. Pero bueno, es esto, ¿no? En 4 años pasamos de liderar con el mejor salario mínimo de la región a ser el puesto número 11, y desde ahí hay que volver a construir. Bien, tenemos a Hugo Yasky, diputado nacional y titular de la CTA. Hugo, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Gato? Bien, buenas noches. Bien, ¿ustedes votaron en contra hoy, no estaban de acuerdo? No, nosotros votamos a favor de esta propuesta. Sí, además, porque la otra si CTA votó, ¿la otra CTA votó en contra? Claro, la otra CTA votó en contra, la CGT y nosotros planteamos esto, porque hay que subrayar el hecho de que se acordó llegar a un 28% en 3 etapas, pero en un acuerdo corto. En marzo se vuelve a discutir. El Consejo del Salario había pasado 15 meses sin que se tocara. Hoy estamos hablando de un acuerdo para 6 meses, en marzo se vuelve a discutir, revisar en función de seguir recuperando poder adquisitivo. Y lo que decían ustedes, Macri, si en algo fue brutalmente exitoso, es en bajar el costo laboral. En el periodo de Macri, con esos laudos, es decir, imponiendo su regla de juego, el gobierno bajó 25% el salario mínimo vitalimonio. Cuando vos decís cuánto hacía falta para llegar al costo de la canasta, era el 225% aumento, cosa que es imposible en el marco de esta pandemia y con el gobierno teniendo que traducir, porque ahora está atado al salario mínimo, el aumento de los planes sociales. Es decir, los planes sociales y el salario mínimo ahora suben al mismo tiempo, de manera tal que, bueno, entendemos que lo que se logró un paso importante. No hubo esta vez un gobierno que dijera: no, señores, el salario tiene que seguir bajando. Bien, además esto es muy importante, Hugo, porque en muchas regiones de la Argentina se tiene en cuenta justamente el salario mínimo. Todavía existe el salario mínimo en muchas regiones de la Argentina, lamentablemente, ¿no? Pero es la base también que mueve todo el otro tema salarial, ¿no? Sí, claro, es muy importante. Y vos fíjate, cuando empezamos a discutir hoy, los empresarios proponían el 23%. No hubo acuerdo, hubo que pasar a un cuarto intermedio. Bueno, siguieron las discusiones, llegamos a este 28%. Y en muchos sectores del país, porque hay que tener conciencia de cómo dejó Macri, bueno, vos lo decías antes, medido en dólares. Pero hoy, el que trabaja en el sector privado, la mitad de todos los asalariados tampoco llega al costo de la canasta básica de pobreza. Esa es la Argentina que dejó Mauricio Macri. Porque no es que los salarios bajaron en estos 8, 9 o 10 meses que asumió Fernández, no. Ese pozo lo hizo Mauricio Macri y en eso tuvo pleno éxito. En eso hay que reconocerle que si fracasó en bajar la inflación, fracasó en pobreza cero, fracasó en lluvia de inversiones, fracasó en brotecito verde, fracasó en generar un país que pudiera terminar con la bicicleta financiera, pero éxito total en hundir el salario. Hoy estamos saliendo de eso. Ahora, Hugo, buenas noches. David Cufré te saluda. Este concepto que vos decís que afectó muchísimo el salario, me parece que tiene que servir como enseñanza de que no es afectando el salario como se recupera la economía, ¿no? Porque tuvimos una caída de la economía estrepitosa y siempre decían, no, el costo salarial es demasiado alto, el problema es el salario. Bueno, cuando tuvimos una caída estrepitosa del salario, también tuvimos una caída estrepitosa de la economía. Sí, y vos fíjate, hoy logramos que se reincorporaran al Consejo del Salario los empresarios pymes. ¿Sabés qué hizo Macri cuando asumió? Echó a los pymes del Consejo del Salario. ¿Y sabés por qué los echó? Porque eran los únicos empresarios que se ponían de acuerdo con nosotros para tratar de que el salario mejorara. ¿Y por qué? Porque ellos dicen,
si el trabajador no tiene un salario bueno, ¿a quién le vendemos nosotros? Pues nosotros le vendemos al mercado interno. Nos movemos si hay demanda. Y eso es lo que hay que generar y regenerar en este momento. Por eso, hoy los empresarios pymes apoyaron nuestra propuesta del 28% y no la de los sectores más grandes que querían el 23%. ¿Cómo fue hoy la reunión con los empresarios, el clima? ¿Contaste alguna intimidad? Me dijiste pasaban a cuarto intermedio, rispideces, algo, se habló de la situación del país en general. No, ahí mirá, hubo una parte que por supuesto a cara de perro, porque nosotros queríamos, la CGT lo planteó, un acuerdo que fuera corto, planteábamos la posibilidad de volver a discutir en febrero, finalmente hubo que llevarlo hasta marzo, pero bueno, es un acuerdo corto, y la tensión se generó cuando escuchábamos que era el 23%. Claro. Y nosotros ahí dijimos, no, el 23% no puede ser, y bueno, ahí creo que el gobierno, a pesar de que el gobierno está, te digo, en esta, también está apretado porque paga 9 millones de IFE, paga las ATP, está sosteniendo un crédito para las pymes que se sostiene con plata del fisco, estamos muy apretados. Y en ese sentido creo que lo que se logró fue recuperar, a pesar de la postura de los empresarios, que bueno, imaginan una Argentina donde los salarios se recuperen, pero a cuenta gotas. Claro. Ellos quieren cosas que no se puede aceptar. Hugo, recordame, ¿desde qué año sos diputado nacional vos? Y yo fui electo cuando todavía estábamos en el 2017. Ajá. Digo no, todavía. Te pregunto porque viste que Macri los culpó a ustedes de los déficits de los presupuestos. Dicen, y bueno, yo mandaba el presupuesto y el kirchnerismo me aprobó presupuestos deficitarios. Pero vos sabés que yo lo escuché y pensé, qué mal ejemplo de un expresidente, de alguien que quiere ser presidente. Hay que asumir que ese presupuesto, y nos lo refregaban en la cara, nos decían, estos son presupuestos que se hacen a conciencia, estos son presupuestos no como los de ustedes. Me acuerdo que nos dijeron que ustedes hacían el presupuesto en el subterráneo viniendo de la Casa Rosada para el Congreso, y vos fijate, dijeron, el dólar a un valor saltó por el aire, 5 veces más. La inflación iba a ser del 12 en el presupuesto de Macri, del 10 primero, después del 12, pasó el 50. La verdad que no tiene vergüenza. Gracias, Hugo, un abrazo, Hasta luego. Gracias. Muy bien, nos estás acompañando con el hashtag Los Miedos de Macri, con mucha información, te lo contamos al inicio. Pero enseguidita, ¿se endurece Giorgina? No me parece. ¿No? Dijo que Argentina enfrenta una situación dramática y que las soluciones no son fáciles, pero me parece que viene más por el lado que puede haber plata del fondo para reforzar las reservas. ¿Me lo contás enseguidita? Claro. Bueno, y también el tema del dólar. Te comentaba al inicio del programa, reunión cumbre en la Casa de Gobierno. Le ponen esta noche fecha a la vuelta del fútbol. Mauricio Polchi en la Casa de Gobierno. Mauricio. ¿Cómo te va, Gustavo? Muy buenas noches. Así es, finalmente, después de más de 7 meses, volverá a rodar la pelota en el torneo local y por eso se realiza esta reunión desde hace aproximadamente media hora. Minutos antes de las 8 llegaron los dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino, encabezada la comitiva por el titular de la entidad del fútbol. Estamos hablando de Claudio Chiquitapia, acompañado por Marcelo Tinelli, presidente de la Liga. Los reciben funcionarios del Gobierno Nacional, el jefe de ministros, jefe de gabinete, Santiago Cafiero, el ministro de Salud también presente, Ginés González García, y el ministro de
de Turismo, Matías Lamen, hombre vinculado, como ustedes saben, al fútbol. A ver, Gustavo, la fecha para que arranque el torneo, ya todo indica que será el próximo 30 de octubre. Hoy acá se va a diagramar la modalidad del torneo. Se estará anunciando el próximo viernes 16 cómo y cuándo comenzará el campeonato, y después de 14 días, el 30 de octubre, como te decía, arrancará nuevamente el torneo local en la República Argentina. Hoy habrá una foto, se estará dando a conocer cómo se efectuará el relanzamiento del fútbol, pero el anuncio formal no se va a hacer en esta jornada, sino que acá en esta reunión, esta cumbre de fútbol, como vos decías, se están llevando adelante todos los detalles para que el próximo 30 de fútbol en la Argentina vuelva al torneo local. Muchas gracias, Mauricio, quédate por allí, cualquier cosa nos volvemos a comunicar, ¿eh? Pero tiene más información. Hasta luego. Nuestro también especialista en fútbol, Juan Amorín, ¿eh? Hincha de Banfield, por supuesto. Bueno, sí, como todo buen hincha de fútbol, es hincha de Banfield. Sí, el 30 de octubre va a ser finalmente la fecha de regreso, por lo menos es lo que piensa en la Liga Profesional de Fútbol que comanda Marcelo Hugo Tinelli. Probablemente la semana siguiente se integre el resto de las categorías, la Primera B Nacional y demás. Bueno, a partir del 6 de noviembre se está pensando en un torneo un poco extraño, probablemente. Es un torneo de 6 zonas de 4 equipos. Atención con esto, pues bastante particular. 6 zonas de 4 equipos, pasan 2 por zona. Finalmente se arma una zona campeonato donde se va a disputar una plaza de la Copa Libertadores. Es como una suerte de mundial que vamos a tener, no va a haber descensos y demás, básicamente porque se perdió mucho tiempo de competencia. El viernes, como bien decía Mauri, se va a estar sorteando el fixture. El torneo se disputará durante la fecha FIFA también de noviembre, es decir, hay que meterle pata. La verdad es que es muy particular que empiece un torneo de fútbol el 30 de octubre, va a ir hasta fin de año, y después en las semanas de Navidad y Año Nuevo también va a haber fecha. Esto es tipo calendario europeo. Bien. Y después retoma el torneo regular en enero, pero ya es prácticamente una confirmación. A partir del regreso de los vuelos de cabotaje vuelve también el fútbol argentino. Muchas gracias, Juan. Alerta, casos de coronavirus, preocupación en Argentina. Juan, los casos de coronavirus y lamentablemente las muertes en la Argentina. Sí, totalmente. Dato 14.932 es el número de los infectados reportados por el Ministerio de Salud en las últimas 24 horas. Estamos lamentablemente ya muy cerca del millón de contagios, 931.967 contagios a la fecha. A este ritmo, de acá al miércoles que viene, seguro vamos a tener el millón de contagios. 751.000 son los recuperados, 155.000 personas están cursando actualmente la enfermedad. Como vos marcabas, 350 fallecidos en las últimas 24 horas, 24.921 personas, compatriotas, perdieron la vida en la Argentina producto del coronavirus. Como hacemos todos los días, el abrazo grande a todas aquellas personas que perdieron a un ser querido producto de la pandemia. Si te parece, rápidamente repasamos los distritos. La provincia de Buenos Aires, 5.175 casos. Como notarán, en la provincia no se dispara, la curva se mantiene estabilizada. Probablemente en unas semanas empecemos a ver un descenso marcado en los casos en la provincia de Buenos Aires. Ya se está dando, de hecho, en el conurbano bonaerense. Santa Fe, récord de casos, 2.470 casos positivos en la provincia de Santa Fe. No están dando resultado las medidas adoptadas hace algunas semanas por parte de los municipios. Y en la provincia de Córdoba, 1.606 casos, alto también en Córdoba. Tucumán, 1.241. En el quinto lugar, Mendoza con 925. Y por primera vez la ciudad de Buenos Aires ocupa el sexto lugar en cantidad de casos con 825. En lo último, para cerrar, altísimo el índice de positividad. Hay 14.932 casos positivos hoy con 23.500 testeos. Estamos hablando de una positividad por encima del